Hola a todos. Este es nuestro punto de partida, el puente geométrico de los números complejos. Este esquema es una mina de oro. Nos muestra que los números complejos no son frías ecuaciones, sino vectores vibrantes. Ahí vemos el argumento, que da la dirección, el módulo, que da la distancia, y cómo las fórmulas de Moivre y de Euler hacen la conexión entre el álgebra y la trigonometría. Es el resumen perfecto para entender que multiplicar es girar y agrandar. ¿Y si les dijera que los llamados números imaginarios no son imaginarios en lo absoluto? En realidad, son las coordenadas de la rotación en el plano. Miren este punto M. Su posición no es solo un par de números, es un vector que posee una dirección y una inclinación. Vamos a hacer que el mundo invisible de los números complejos sea totalmente visible y concreto utilizando la geometría. Bienvenidos a esta nueva dimensión. Antes de continuar, no olviden suscribirse, darle like, compartir el video con sus amigos y dejar comentarios para animarnos a continuar. Esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Nuestro objetivo es transformar tu visión. Pasar del z igual a a más ib, a veces un poco abstracto, a movimientos geométricos vivos y dinámicos. Vamos a navegar desde la forma trigonométrica hacia las operaciones, para luego sumergirnos en el poder de las exponenciales y terminar con las aplicaciones geométricas reales. Es el lenguaje secreto de las ondas, de la física y de las rotaciones que vamos a aprender juntos. ¿Listo para dejar atrás la recta numérica en 1D y explorar el plano en 2D? Exploremos el argumento. Es la brújula de nuestro número complejo. Para todo número z no nulo, el argumento θ es la medida del ángulo orientado entre el eje real y el vector OM. Se denota arg de z igual a θ 2π, lo que significa que el ángulo está definido salvo por una vuelta completa. Noten bien que z igual a 0 no tiene argumento, es el centro de nuestro universo. Recuerden estos puntos de referencia esenciales. Los reales positivos apuntan a 0, los reales negativos a π, y los imaginarios puros positivos nos llevan directamente a π sobre 2. Es la base de toda la orientación compleja. ¿Cómo pasar del álgebra a la trigonometría? Es una receta sencilla de 3 pasos. Paso 1. Calcula la longitud del vector, el módulo R, mediante la fórmula raíz de a cuadrada más b cuadrada. Paso 2. Factoriza este módulo para que aparezcan las proporciones. Paso 3. Identifica el ángulo θ tal que coseno θ sea igual a sobre r y seno θ sea igual a b sobre r. Obtienes entonces la forma trigonométrica perfecta. Z igual a r factor de coseno θ más i seno θ. Así es como se extrae la geometría oculta de un número algebraico. Pongamos esto en práctica con 3 ejemplos concretos para entender bien los cuadrantes. Para Z1, coseno y seno son ambos negativos. Estamos en el tercer cuadrante. De ahí el ángulo de menos 2π sobre 3. Para Z2, el coseno es negativo, pero el seno positivo. Estamos en el segundo cuadrante, o sea, 5π sobre 6. Por último, para Z3, coseno positivo y seno negativo. Nos vamos directo al cuarto cuadrante, a menos π sobre 4. El truco está en siempre visualizar en qué cuarto de círculo se encuentra su punto para nunca equivocarse de ángulo. Antes de continuar, no olviden suscribirse, darle like, compartir el video con sus amigos y dejar comentarios para animarnos a continuar. La geometría le da un sentido físico inmediato a las operaciones complejas. Dos números son iguales si y solo si su módulo y sus argumentos coinciden perfectamente. El conjugado es un espejo respecto al eje real. El ángulo simplemente se vuelve el opuesto. El opuesto del número en sí, menos z, es una rotación de 180 grados, pi. Y sobre todo, la diferencia ZB menos ZA representa el vector AB.
Su módulo es entonces la distancia física real entre los dos puntos. Todo se vuelve visual y lógico. Las reglas de los argumentos son increíbles. Funcionan exactamente como los logaritmos. Multiplicar dos números complejos equivale a sumar sus ángulos. Para dividir, simplemente restamos los ángulos. Miren este ejemplo del cálculo de z. Tomamos el ángulo del numerador, 3pi sobre 4, y le restamos el del denominador, pi sobre 6, para obtener 7pi sobre 12 en un instante. Es un ahorro fenomenal de tiempo y precisión en comparación con los métodos algebraicos clásicos. La fórmula de De Moivre es nuestro truco definitivo para potencias. Elevar una expresión trigonométrica a la potencia n equivale simplemente a multiplicar el ángulo por n. Miren esta prueba. Para calcular 1 menos i a la potencia 2015, primero pasamos a la forma trigonométrica. R igual a raíz de 2, θ igual a menos pi cuartos. Aplicando De Moivre, multiplicamos el ángulo por 2015, simplificamos este ángulo inmenso quitando las vueltas completas y llegamos mágicamente a pi cuartos. El resultado final, 2 a la potencia 1007, factor de 1 más i, es de una elegancia absoluta. Entremos a la era de la elegancia con la forma exponencial. Los matemáticos se dieron cuenta de que la expresión coseno θ más i seno θ tiene las mismas propiedades que una función exponencial. Por lo tanto, definimos e a la i θ como igual a coseno θ más i seno θ. Es una revolución. Nuestra forma trigonométrica se vuelve ultra compacta. Z igual a r por e a la i θ. La r es el radio, módulo, y θ es el ángulo. Algunos puntos de referencia esenciales. E a la i 0 igual a 1. Estamos en el eje real a la derecha. E a la i pi sobre 2 igual a i. Estamos hasta arriba en el eje imaginario. E a la i pi igual a menos 1. Estamos a la izquierda en el eje real. Es la forma más utilizada en física porque hace que los cálculos sean fluidos y rápidos. Antes de continuar, no olviden suscribirse, darle like, compartir el video con sus amigos y dejar comentarios para animarnos a continuar. ¿Por qué preferir las exponenciales? Porque transforman los cálculos complejos en un juego de niños. Las reglas habituales de las potencias se aplican aquí a la perfección. Veamos este ejemplo de aplicación. Nos dan z1 igual a raíz de 2e a la i pi sobre 4 y z2 igual a 2e a la menos i pi sobre 3. Buscamos z igual a z1 a la cuarta entre z2 al cubo. Calculemos por separado. z1 a la cuarta es igual a raíz de 2 a la cuarta por e a la i por 4 por pi sobre 4, lo que nos da 4 por e a la i pi. z2 al cubo es igual a 2 al cubo por 3 por menos i pi sobre 3, lo que nos da 8 por e a la menos i pi. Ahora vamos a juntarlos. Z es igual a 4e a la i pi entre 8e a la menos i pi. Dividimos los coeficientes. 4 sobre 8 es igual a 1 medio. Y restamos los exponentes. I pi menos i pi es igual a i 2pi. Z es igual a 1 medio por e a la 2pi. Como un ángulo de 2pi corresponde a una vuelta completa, o sea, 0, e a la 2pi es igual a 1. El resultado final es simplemente 1 medio. Increíblemente simple, ¿verdad?
Las fórmulas de Euler son un verdadero puente. Al sumar o restar e a la i teta y e a la menos i teta, podemos expresar las funciones trigonométricas clásicas únicamente con exponenciales complejas. El coseno es la suma. Coseno teta igual a e a la i teta más e a la menos i teta dividido entre 2. Y el seno es la diferencia. Cuidado con el 2i en el denominador. Seno teta igual a e a la i teta menos e a la menos i teta dividido entre 2i. ¿Por qué es una revolución? Porque esto nos permite linealizar, es decir, transformar potencias complicadas como cos cubo de x en simples sumas de exponenciales, que son mucho más fáciles de manipular, sobre todo para el cálculo de integrales. Es la herramienta favorita de los ingenieros. Veamos la linealización en acción con el coseno al cubo de x. El objetivo es transformar esta delicada potencia en una suma simple. Paso 1. Reemplazamos el coseno de x por su definición de Euler. Tenemos entonces coseno al cubo de x es igual a e a la ix más e a la menos ix sobre 2 al cubo. Paso 2. Desarrollamos el cubo. El 2 en el denominador se convierte en un octavo. Para el numerador, usamos la identidad a más b al cubo es igual a al cubo más 3a cuadrada b más 3ab cuadrada más b al cubo. Obtenemos un octavo por e a la i 3x más 3e a la ix más 3e a la menos ix más e a la menos i 3x. Paso 3. Agrupamos los términos por pares de argumentos opuestos. Vemos aparecer e a la i 3x más e a la menos i 3x sobre 2, que es coseno de 3x, y e a la ix más e a la menos i 3x sobre 2, que es coseno de x. Resultado final. Coseno al cubo de x es igual a 1/4 de coseno de 3x más 3/4 de coseno de x. Es mucho más simple de usar en esta forma, ¿verdad? La geometría compleja ha simplificado el análisis. Aprendamos a traducir la geometría pura al álgebra. Para encontrar el ángulo y la razón de distancia entre dos vectores AB y AC, analizamos el cociente complejo z igual a zc menos za entre zb menos za. El módulo de z nos da la razón de las longitudes AC entre AB. El argumento de z nos da el ángulo preciso entre estos dos vectores. Probemos este método con los puntos A0, B1 y CI. Calculamos z igual a i menos 0 entre 1 menos 0 igual a i. Análisis del resultado. El módulo de i es 1, lo que significa que AC igual a AB. Por lo tanto, el triángulo es isósceles. El argumento de i es pi por 2, lo que significa que hay un ángulo recto en A. Conclusión. El triángulo ABC es rectángulo isósceles en A. Una prueba elegante y rápida gracias a los complejos. Tomémonos un instante para contemplar el panorama general. El número complejo z es el corazón de un sistema de 3 facetas. 1. La forma algebraica, a más ib. Es tu herramienta predilecta para las sumas, las restas y para entender las traslaciones en el espacio. 2. La forma trigonométrica. Revela la geometría oculta y te da las coordenadas precisas para las rotaciones y los cambios de escala, la homotesia. 3. La forma exponencial, r a la i teta. Es el atajo definitivo, la autopista para las multiplicaciones, las divisiones y los cálculos de potencias. Las fórmulas de De Moivre y de Euler actúan como traductores universales entre estos mundos. Al dominar estas transiciones, ya no solo haces matemáticas, piloteas objetos en el plano. Reto final. La suma de las ondas. Reto de maestría. Pregunta. Sea X perteneciente a R. ¿Puedes simplificar la suma S igual a 1 más E a la IX más E a la I 2X más E a la I NX? Pista.
Fíjate bien, es una sucesión geométrica. La solución elegante. S igual a la suma desde k igual a 0 hasta n de e a la ix a la k. Apliquemos la fórmula de la suma de una sucesión geométrica. S igual a 1 menos e a la i por n más 1x entre 1 menos e a la ix. Truco de pro. Factoriza el semiángulo e a la ix entre 2 para hacer aparecer senos gracias a la fórmula de Euler. Maestría alcanzada. Ahora hablas el verdadero lenguaje geométrico de plano complejo.